En este nuevo tutorial de física del ingreso a medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, dentro de la unidad 5 de dinámica comenzaremos a ver las leyes que rigen el movimiento y por lo tanto comenzaremos con las leyes de Newton. En este video veremos la primera ley de Newton o principio de inercia. Nos referimos a sistemas de referencias inerciales y la definición de masa. Para poder comprender la primera ley de Newton, vamos a comenzar pensando qué sucede cuando un cuerpo está en reposo. Si un cuerpo está en reposo y no hay ninguna fuerza que actúe sobre él, sabemos que ese cuerpo va a permanecer en el mismo estado. Pero ¿qué sucede con un cuerpo que se está moviendo y al cual le aplicamos una fuerza? Veamos el caso de un disco de hockey o un objeto cualquiera que lo comenzamos a mover por una mesa, lo empujamos con nuestras manos y de repente dejamos de ejercer esa fuerza que le provoca el movimiento. Vamos a ver que este disco va a moverse una cierta distancia desde que dejamos de aplicar la fuerza hasta que se frena. Si en lugar de tenerlo sobre una superficie de una mesa, lo pusiéramos sobre una superficie más pulida, como puede ser un metal pulido, y ejercemos la misma fuerza a velocidad constante, vamos a ver que este cuerpo, cuando dejamos de ejercer la fuerza, continuará moviéndose hasta frenarse, pero se va a deslizar una longitud mayor. Si ahora tuviéramos el mismo objeto, pero sobre una superficie con colchón de aire y provocáramos el mismo movimiento y la misma fuerza, veríamos que este objeto se movería una distancia mayor. Es decir, que la primera conclusión que estaríamos sacando es que de alguna manera este objeto, por una interacción entre el objeto y la superficie, ya sea la mesa o el metal pulido o el colchón de aire, debido a esa interacción se frena. Veremos más adelante que esa interacción es lo que vamos a llamar fuerza de rozamiento o fricción. Es decir, que estaríamos pensando de que para que exista movimiento siempre tiene que haber una fuerza aplicada. ¿Qué sucedería si tuviéramos una condición donde no tuviéramos esta fuerza de rozamiento, esta interacción entre la superficie que se desliza y el cuerpo? Veríamos que al aplicarle esa fuerza externa, este cuerpo se movería indefinidamente. Es decir, que lo que podemos concluir es lo que llamamos la primera ley de Newton o principio de inercia, que dice que un cuerpo que está en reposo tiende a permanecer en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Es decir, que los cuerpos van a tender a mantener esa condición de movimiento a excepción de que actúe sobre él una fuerza externa. ¿Por qué se le llama principio de inercia? Si un cuerpo está en movimiento rectilíneo uniforme y tratamos de aplicarle una fuerza, va a tender a permanecer en movimiento. ¿Por qué se le denomina principio de inercia? Porque se le denomina inercia a la tendencia que tiene un objeto a continuar en su estado original de movimiento o de reposo. Por lo tanto, a esta primera ley de Newton se la conoce como principio de inercia. Para que se cumpla este concepto de principio de inercia, debemos aclarar que nos tenemos que mover dentro de sistemas de referencia inerciales. ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, nosotros nos subiéramos a un avión con patines y el avión comenzara a despegar, veríamos que nos moveríamos por el pasillo del avión
hacia atrás sin que estuviera sobre nosotros actuando ninguna fuerza. O si en la misma situación de estar sobre patines el avión comenzara a descender, también nos moveríamos por el pasillo del avión sin que existiese una fuerza sobre nosotros. Es porque en esos casos estamos en sistemas de referencia que se denominan no inerciales. Los sistemas inerciales son aquellos donde se cumplen las leyes de Newton. Bajo el concepto de inercia, vamos a definir el concepto de masa. Si tenemos una pelota de básquet y una pelota de boliche, vemos que las dos tienen la misma forma, son esféricas, pero si intentamos moverlas, vamos a ver que es más fácil moverla aplicando la misma fuerza la pelota de básquet que la pelota de boliche. Es decir, que se oponen a este cambio de movimiento de manera diferente. Lo que podemos concluir es que estos dos cuerpos tienen diferentes masas, donde la masa es una medida cuantitativa de la inercia, es decir, es la medida que tiene un cuerpo de oponerse a su cambio de condición de movimiento. Es una propiedad específica de cada cuerpo, es invariable y muestra la resistencia a cambiar de velocidad o a cambiar de condición de movimiento. Si ya se está moviendo con velocidad constante, a modificar esa velocidad. Es una magnitud escalar y es invariable. Es decir, la masa de esta pelota de básquet va a ser la misma en la Tierra, en otro sistema de referencia como puede ser el planeta Marte, o va a tener la misma masa en el espacio exterior. Es decir, que un objeto masivo, más masivo, tiene más inercia o más resistencia a un cambio de movimiento que uno menos masivo. Si yo les preguntara ahora, estos dos objetos que tenemos aquí, ¿cuál tiene más masa? ¿Contestarían ustedes?